Listo, chicos. Buenos días. A ver, que no lo hice tan mal. ¿Cuánto me tardé? Muy serio. Yo no sé por qué cuando tiene 4 horas de clase seguidas, no lo dejan a uno en el salón donde está dando la clase. Me tocó otra vez, entonces tengo que subir los pisos, así que seguramente llegaré tarde. La mayoría de las veces, porque siempre al final los chicos me detienen y es difícil llegar a tiempo. Entonces, bueno, buenas tardes. Hoy esta sección es más chiquita que la anterior. Hay clases de este curso un poquito antes. Y aquí hay solo 24 alumnos. ¿Okay? Aquí somos un poquito menos que en otra sección. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí ya vieron estadística aplicada de la malla 9? Sí, la vieron. Estadística aplicada de la malla 9. ¿Ya lo tomaste? Te he marcado de por vida. Es que te conozco la cara. ¿Sí sabes? Si no lo sabes tú, estamos mal. Entonces, a ver, ¿cuánta gente no? O sea, es de la malla 2018. Vamos a ponerlo así, más fácil. Ok. O sea que aquí vamos a tener un desfase importante, porque en el otro grupo todo el mundo vio estadística. Tengo solo 4 que no. Entonces, bueno, ¿por qué pregunto eso? Yo tengo 6 años tratando de poder llevar el curso de IO2 al sílabo que ustedes van a recibir ahora. ¿Ok? Porque bueno, hubo que preparar a los chicos desde estadística y probabilidades. Ahora está ese punto intermedio donde ven el primer tercio que se ve en estadística aplicada es estadística bivariada, que los chicos de la 2018 no lo han visto. Pero ahora ya nos alcanzó la malla, entonces yo técnicamente tengo que hacer esa transición. Pero bueno, casualmente tengo una sección donde casi toda la sección es 2018 y la otra sección que es toda nueva. Pero hay 4 chicos allá también. Bueno, total que yo igual había planificado en el sílabo tener unas 3 semanas de repaso de esa parte, porque técnicamente ya, chicos, nos alcanzó la ola. Chicos de la 2018, buenas tardes. Ya los alcanzó, entonces técnicamente yo podría pase y no pasa nada. Buenas tardes. Entonces, igual tengo contempladas 3 semanas de repaso, que para muchos no va a ser repaso, va a ser que lo están viendo por primera vez. ¿Okay? Entonces les voy a pedir, porfa, que no se atrasen, sobre todo al comienzo, ¿okay? Traten de llevar la materia en día y de visitarme con frecuencia. Van a necesitar ayuda para poder alcanzar un material que normalmente hago 6 semanas, alcanzarlo en 3. ¿Ok? Porque bueno, todavía estamos en transición, todavía hay gente de la 2018, pero digamos, nos alcanzó. ¿Ok? Entonces sí, porfa, la gente de la 2018, pilas, apóyense en los de la 2021 que seguro nos van a poder apoyar. Yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes alcancen el nivel que necesito para poder avanzar con el grupo. ¿Okay? La razón de eso era precisamente que en este curso tenemos que ver algo de teoría de colas. Y si bien en las versiones anteriores yo hago algunos ejemplos, algunos ejemplos de teoría de colas, son muy limitados porque no tengo la parte de cadenas de marcos continuos, que es lo que estoy añadiendo ahora porque estoy quitando. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver si lo logramos. Yo no soy el tipo de profesora que sigue avanzando cuando veo que la gente se está quedando atrás, pero ustedes me tienen que acompañar porque a ustedes les hace falta el curso completo. ¿Ok? Esa es la verdad. Los que han visto IO2 hasta ahora han quedado incompletos. ¿Ok? Llevar los alumnos hasta el nivel donde yo ahora puedo hacer el curso como debe ser,
como ha debido ser desde el primer momento cuando yo llegué hace 6 años, pues ahora ya llegó el momento. ¿Ok? Entonces, bueno, hagamos esa transición juntos y yo creo que sí, sí la vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, estoy haciendo varias cosas aquí. Primero, la visión general del curso. ¿Qué está este curso en la malla? ¿Por qué sirve para algo? ¿Por qué nos van a torturar con tanta matemática y abstracción en una carrera de ingeniería? ¿Por qué hace falta? ¿Okay? Entonces eso lo voy a decir no solo en la primera clase del día de hoy, sino que lo voy a seguir diciendo a lo largo del curso. La evaluación es un poquito la comparación de este curso con otros cursos previos que ustedes han tomado. Yo creo que es bien diferente por muchas razones. Bueno, las recomendaciones y el tipo de formato que vamos a estar usando dentro de R. Que si bien este es más un curso donde yo les voy a exigir que sepan mucho R, que la verdad es que no les voy a exigir eso. Para eso está después simulación de operaciones y estuvo antes estadística y probabilidad. ¿Okay? En estadística aplicada ya usamos R más como una herramienta, esta es la receta, úsala y ya no me importa mucho más. ¿Okay? Pero en estadística y probabilidades sí les deben haber enseñado a limpiar los datos, a tener una base de datos como debe ser, a procesarlos, a hacer un buen análisis descriptivo. ¿Ok? O sea, es más difícil, digamos, en ese sentido, a nivel de R, estadística y probabilidades que estadística. Y ahora yo uso R para explicar algunos conceptos teóricos, para visualizarlos. Entonces el código va a estar ahí y yo no pretendo que ustedes entiendan mucho del código, pero sí pretendo que interactúen con ese código para aprender cosas. ¿Ok? Entonces, más que saber R, pues yo les voy a enseñar lo mínimo indispensable que necesiten saber sobre el código que yo les voy a dar para que ustedes lo puedan usar para. Y entonces yo, bueno, ahora cosas no están en el orden que yo quisiera, pero por ahí. Bueno, primero voy a hablar de la visión general y después voy a ir al tema de. A ver, primero que nada, este es un curso obligatorio de la carrera. Forma parte de todo el área de analítica de decisiones. El área de analítica de decisiones no es per se un área de ingeniería industrial, sino que es un área de apoyo a todas las otras. Que es donde está la matemática, que apoya el área de cadena de suministro, el área de calidad y excelencia operacional y el área de finanzas. ¿Ok? Esto es donde está, digamos, el conocimiento que necesitas saber las bases para poder desempeñarte bien en cualquiera de las áreas donde te termines desempeñándote dentro de la carrera de ingeniería. ¿Okay? Entonces, pues este curso está pensado principalmente para alimentar el proceso de toma de decisiones, el impulso de teoría de decisiones y sobre todo el saber diseñar correctamente un modelo de simulación. ¿Okay? Alimenta directamente el curso de simulación de predicción. Por eso está allí. Entonces dice, bueno, aquí aprenderán un poquito de herramientas del modelado probabilístico y la teoría de colas, input indispensable para el correcto diseño de simulaciones computarizadas. Porque las mismas son herramientas modernas útiles para enriquecer el proceso de toma de decisiones complejas y en proyectos de gran envergadura. Obviamente aquí van a haber muchas decisiones que ustedes van a poder tomar de manera intuitiva y eso también se desarrolla con cursos que ustedes están tomando, ¿okay? Porque van a aprender conceptos claves de ingeniería industrial que hacen que las cosas se hagan intuitivas para ustedes. Pero también hay otras en donde uno va a tener que invertir una cantidad no trivial de dinero en la decisión que tome, y esas otras decisiones son las que pueden ser acompañadas o enriquecidas de una simulación. Entonces yo aquí les he puesto 4 fotos. En la primera hay
un centro de distribución, ¿correcto? ¿Han estado alguna vez en un centro de distribución? ¿Sí han estado? Ya. ¿Y qué tienen los centros de distribución? ¿Cómo se han sentido cuando han estado en un centro de distribución? ¿Ya? ¿Cómo están ordenados los productos? Y fíjate, ahí siempre se sabe, digamos, cuántos andamios hay y cuántos pisos hay en cada uno de ellos, ¿verdad? Cuántas filas de andamios hay. Eso es un número que se conoce. Es una cantidad de... ¿Sí? El número de pisos que tiene. Bien, se sabe. ¿Cuántos caben dentro de ese centro de distribución? En área. Para hacer el picking, pero piense que, por ejemplo, ¿dónde colocamos? Porque tú no quieres colocar un producto que tiene una demanda altísima, aquí está arriba del todo, ¿no? Debes ponerlo en un lugar que esté accesible, lo más abajo posible. ¿Correcto? Entonces, pero esas decisiones, por ejemplo, tú tienes los productos, o sea, tú llegas al supermercado y limpias todo y lo acomodas ahí en tu despensa, eso es más o menos sencillo. Pero las consideraciones que uno tiene son fácilmente alcanzables con el tipo de, déjame ponerlo de tal manera que se vea dónde está lo que yo necesito, de poner lo que uso más hacia adelante y no hacia atrás, ¿no? De ponerlo relativamente ordenado para conseguirlo rápido cuando lo estoy buscando. Pero lo mismo hay que considerar aquí, solo que la escala es bastante más grande. Entonces, ahí hay decisiones de cómo ubicar los productos allí en términos de qué tan frecuentes los vas a tener que recogerlos, hacer el picking de ellos, ¿no? Picarlos, no sé, creo que dicen picarlos. Esas decisiones vienen más del curso de IO1. ¿Ok? Ahí, digamos, no hay tanta incertidumbre, porque, digamos, sabes cuántos andamios, cuántos andamios hay, cuántas repisas hay, cuántos niveles, ¿no? Y entonces puedes, pues, escribir tu modelito y resolverlo, ¿no? No es lo mismo como que en casa que tienes 3 repisas y 20 artículos. Aquí es otro nivel, pero igual son cosas que se resuelven con cosas de IO. ¿Dónde está la incertidumbre en un centro de distribución? ¿Qué factores agregan incertidumbre al centro de distribución? Por ejemplo, él decía, para hacer el picking, pues bueno, es fácil porque tú vas y coges los artículos y puedes hacerlo rápido. Ajá. Pero ¿cómo sabes en qué orden recoger los artículos? ¿Pero lo vas a hacer aleatoriamente o lo vas a hacer inteligente? Correcto. La demanda, el nivel de inventario, depende de la demanda. Y si hay fíjense que hay una parte que hace falta para poder trabajar el centro de distribución. O sea, los artículos ya van a estar colocados, pero cuando ustedes reciben una orden, tienen que escoger cómo van a hacer la recolección de los productos que conforman esa orden para que salga. Fíjense que la cantidad de camiones y asegurarte que los camiones vayan lo más llenos posible y que hagan la menor cantidad de ruta para la distribución de estas cosas, también es de ello un tema de modelaje determinístico. ¿Ok? Pero el saber cómo atender las órdenes para llenar esos camiones sí viene de la parte del modelaje. ¿Ok? Digamos, la incertidumbre es difícil de tratar. ¿Ok? Porque uno va a tener como distintos escenarios y va a tener probabilidades de que esos escenarios se hagan realidad. ¿Ok? Y uno tiene, por eso es que uno ve el curso de teoría de decisiones, porque uno tiene varias opciones, tiene varios escenarios, y uno tiene que escoger el escenario que más le convenga en función de
de reglas, ¿okay? De decisión. Entonces, bueno, esto en los centros de distribución, pero por ejemplo, en los hospitales. ¿Qué es determinístico en los hospitales? Por ejemplo, el personal, el número de enfermeras, el número de médicos de cada área, el número de personal administrativo, inclusive, el número de camas, ¿ya? El número de aparatos para hacer exámenes, para hacer, ¿cómo? Claro. Ok, pero el inventario ¿es determinístico o es probabilístico? Por ejemplo, el inventario en sí. Los médicos para atender a los pacientes. Dice que depende de la cantidad de pacientes. Nos dimos cuenta que hacían falta los respiradores vía suficiente. Porque la demanda aumentó. Eso fue que cerraron todo. No se me poder atender a la tasa que nos va a llegar la gente. ¿Okay? Por eso cerraron todo aquí. Y de todas maneras estuvimos en los índices más grandes de mortalidad. ¿Okay? Entonces, fíjense que está por un lado, bueno, el número de camas es necesario por persona. Pero lo que no saben es cuántos pacientes te van a llegar. ¿Ok? Hay que hacer predicciones. Y en términos de pandemia, cuando te viene una pandemia, o hay, por ejemplo, un desastre natural, te llega una oleada de pacientes, ¿ok? Que tú tienes que estar en capacidad de atender en un tiempo corto. ¿Ok? Y ahí es donde está la incertidumbre, ahí es donde entra este curso. ¿Ok? Y bueno, lo mismo, minería, supermercados, ya van a, o sea, se pueden imaginar que tú cuando vas, por ejemplo, cuando vas al supermercado, pues tú quieres llegar y conseguir los productos que tú necesitas, ¿no? Quieres tener que ir a 3 o 4 lugares para conseguirlos. Entonces, ¿sabes cuántas repisas hay? Tienes una idea de cuántas puedes tener de cada producto, pero en realidad, si, no sé, avisan que vienen los huertos a todo el mundo a comprar agua y papel toalete, se acaba. Entonces, no estaba preparado con el dirigente de los huertos, por parte del incentivo. ¿Ok? Entonces, bueno, este curso un poquito lo que busca es que nosotros seamos capaces de copiar, ser como un gemelo del proceso que está funcionando en la vida real, ¿ok? O un proceso que todavía no existe, ¿ok? Que podemos crearlo. Y una vez lo tengamos, podamos hacer cambios, pero en la computadora podemos hacer cambios y entonces comparar el escenario actual con un escenario posible, de posible mezcla. ¿Okay? Yo contaba en el grupo más del anterior, temprano, que nosotros, por ejemplo, para Ranza hicimos, y ahí trabajamos Fabián y trabajé yo, pero el Fabián Cornelia, el profe de Jung. Pero el tema ahí era que tenían demasiados trabajadores haciendo el picking en los centros de distribución de Samsung, ¿ok? Que de paso son productos bien diferentes entre sí, porque tienes celulares que son chiquiticos y que pones muchos en un área muy pequeña, y tienes televisores de 50 pulgadas, ¿no? En el mismo centro de distribución, entonces cada producto tenía otra manera de manejarse, ¿ok? Y bueno, resultó que efectivamente se recogió data y los pickers estaban ociosos la gran parte del día. Entonces ahí llegamos y dijimos, no, bueno, pues vamos a ver nuestro modelito determinístico, y resultó que
que era mejor hacer turnos, en lugar de tener 3 turnos de 8 horas que comenzaban cada 8 horas, pues a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde y en la noche, hacer turnos escalonados, que los turnos entrara menos gente, pero en turnos, unos entraban a las 8, otros entraban a las 10, otros entraban a las 12, y así, pues, nunca tenías muchos trabajadores trabajando al mismo tiempo. Y, bueno, resultó, claro, eso fue lo que sacó el modelo de Fabián. Dijo, los turnos escalonados pueden ser mejores y los más adecuados son turnos donde los empleados entren cada 2 horas. ¿Ok? Bueno, ya con eso podíamos deshacernos como de la mitad de los empleados que había en el centro de distribución. ¿Ok? Y levantar, o sea, lo otro que queríamos ver era si la utilización de los nuevos empleados, no eran los mismos, agarraron los mejores, y eso fue medio masacre, pero bueno. Pero de hecho a los empleados les gustó, porque una de las cosas que estaban preocupados en Ranza era, ¿y ahora cómo les decimos que va a entrar a las 8? Y dijeron, mira, tú tienes la opción, por ejemplo, si quieres ir a buscar temprano a tu hijo, pues tú podrías entrar en el turno de las 4. Y entonces a los empleados, de hecho, los que se quedaron, les gustó la dinámica porque tenían otras maneras de trabajar durante el día. Pero lo que hicimos fue, o sea, ahora cómo convencemos a la gente de Ranza que esto va a funcionar. Dice, yo no voy a hacer todo eso, o sea, voy a votar empleados. Voy a hacerles todo este trastorno en sus horarios a los empleados, se pueden molestar inclusive. Y ni siquiera sabemos si es verdad que esto va a ser mejor. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una simulación. Y comparamos el escenario con los trabajadores tal y como los tenían ellos, con su número de trabajadores, y con la propuesta que había salido del modelo de IOU. ¿Okay? Y pudimos decir exactamente cuántas plagas se iban a ahorrar. Claro, eso fue bastante. De hecho, el chico se había acordado, un tecista, cuando intenta conectar un banco, este chico quiere que trabaje para mí. Entonces, ese es el tipo de soluciones que podríamos aprender a hacer. ¿Okay? Este curso, ¿qué hace? Bueno, ustedes piensen que cada una de estas cajitas, ¿sí? Nosotros le podríamos pegar la etiqueta que diga en esta caja hay 1000 pastas de dientes. ¿Sí? Y eso sería una etiqueta de dientes. En esa cajita viene de algún sitio, va para algún sitio, eventualmente. O sea que esa cajita tiene atributos que dependen del sentido. Tiene atributos que dependen del tiempo que esa caja va a pasar ahí, ¿ok? Hasta que sus productos se entreguen al cliente final. ¿Ok? Tiene atributos relacionados con el tiempo que se va a tardar en llegar ahí y el tiempo que se va a tardar en salir de ahí. ¿Ok? Tiene atributos de tamaño, que sí son atributos determinísticos, así como tiene atributos que son variables aleatorias. ¿Ok? Finalmente, en la arena, efectivamente, nosotros vamos a que quiten la cajita. Entonces, esa cosa que se mueve por el sistema, esa unidad, y esa unidad, pues, no genera ya nosotros somos de 30 minutos. Conceptos, algunos indicadores que son claves para este tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la que este curso está aquí. Quiero
decirlo de entrada, porque este curso choca bastante. Choca porque ¿sí? Antes pueden dar su testimonio. Tiene bastante matemática. Hay momentos en donde yo no puedo hacer otra cosa sino aplicar la matemática. Hay que entenderla por múltiples razones. Y entonces yo quería, pues con la lámina anterior, motivarlos a que superen esas partes que a lo mejor no les van a gustar mucho. Ok, aquí yo creo que en este curso pasan dos cosas, o lo amas o lo odias. Yo no he tenido nadie en el medio que diga, eso me gusta, pero no. O sea, aquí, si te gustan las matemáticas, lo vas a disfrutar muchísimo. Y si no te gustan tanto, lo vas a sufrir muchísimo. O sea, es así. Y digamos que lo que queda, la motivación, además de graduarte, obviamente, debería estar la motivación, pucha, yo podría ser un ingeniero industrial mucho mejor si aprendo. ¿Ok? Entonces, dime. Sobre el proyecto que usted Ya. el modelo se liberó a construir. ¿De qué se basó más o menos? Mira, primero hubo una etapa que fue absolutamente determinística, que tenía que ver con los turnos de trabajo existentes y la cantidad de órdenes que se tenían que procesar por hora. ¿Okay? Con eso se planteó, de hecho hubo dos tesis ahí, una que se encargaba de procesar la información, la demanda semanal, y otra la demanda mensual, que vimos que eran diferentes. ¿Okay? O sea, había que mirarlo a corto plazo y a largo plazo. Fueron dos tesis diferentes. Pero la de corto plazo fue la que generó se podría decir, formato bueno, porque Fabián sabe de estas cosas. Y dijo, escucha, déjame probar a modelar esto de tal manera que los turnos de trabajo sean con ventanas deslizantes. O sea, tú igual trabajas, el trabajador igual va a trabajar 8 horas, pero en vez de todos comenzar a las 8 y terminar 8 horas después, pues todos comenzaban, o sea, había un grupo pequeño, mucho más pequeño del grupo anterior, que entraba a las 8, después entraba otro grupo pequeño a las 10 y otro grupo pequeño a las 12. Y así, por ejemplo, una de las salidas del modelo decía cada cuántas horas tenían que entrar los empleados. Y la idea era minimizar, bueno, por un lado el número de empleados, pero sobre todo maximizar la utilización de los empleados que se quedaron. ¿Ok? Porque los tipos estaban trabajando como el 20% de su tiempo. Franza sabía que estaba perdiendo plata. ¿Ok? Y bueno, y esto fue todo dentro del centro de distribución de Samsung. En las siguientes etapas que Misael ha trabajado, han usado los empleados del centro de distribución de Samsung para atender requerimientos de otros centros de distribución cercanos, de otras marcas completamente diferentes. Entonces usas un mismo personal, pero lo usas como recurso compartido y eso todavía mejoró más la cosa. ¿Ok? Y lo que sí hicimos con simulación fue poner a prueba para poder estimar los tiempos, o sea, las utilizaciones de los empleados con este nuevo esquema de trabajo. O sea, qué tanto tiempo estaban trabajando, o sea, activamente haciendo algo del tiempo que pasaban dentro del centro de distribución. Y entonces los comparamos y bueno, antes tenían 15 empleados que trabajaban a un 20% de utilización, ahora tienes 8 empleados que están trabajando a un 80% de utilización. ¿Ok? Te ahorraste esta cantidad de tiempo. Entonces eso convence para ti. ¿Okay? Y se hizo con simulación, o sea, nosotros recogimos datos de la forma de lo que se trataba cada uno de los trabajadores. De hecho, que mismos etiquetábamos los trabajadores de más lento o más rápido. ¿Ok? Y teníamos sus tiempos de pico para un montón de órdenes. Eso sí nos dio Ranza una cantidad grande de información.
Y con eso pudimos hacer los modelos, las pruebas de bondad de ajuste, la estimación de los parámetros y construir el modelo de simulación del proceso tal y como estaba. Y después hacer los cambios en el modelo de simulación con el formato nuevo de horarios y comparar los indicadores de utilización de los operandos. ¿Okay? Entonces hay una tesis redondita de ingeniería industrial con una mejora clarísima en la cantidad de plata que se está invirtiendo en eso. Entonces, bueno, bien chévere. Ok, la primera diferencia es que este probablemente va a ser el único PPT que me van a ver utilizar durante todo el ciclo. Yo después me voy a pasar al formato, ya no R3, ahora es cuarto. Tengo todo en R3, espero tener el tiempo para ir cambiando todo a cuarto, semana a semana. Yo tengo, pero puedo estar fallando mi asistente. Todavía no tengo pasos para el entonces voy a pasar todo a cuarto. Cuarto todavía un formato tener escribir el tag, poder tener el código de R que se les voy a dar solo para el proyecto. Y realmente no me interesa mucho qué herramienta lo haga. Me interesa más todo el proceso que la programación final realmente. Entonces el formato cuarto es mucho más amigable dentro, tienes las tripas mostradas dentro de él y mucho más bonito de mirar. Inclusive voy a poder publicarles el PDF de la presentación. O sea que para ustedes va a ser básicamente lo mismo que tener un PPT ahora, pero se van a perder parte de la magia si no le miran las tripas a lo que está dentro. Porque la idea, no todos los temas tienen código de R, pero sí hay algunos temas que yo creo que entienden mejor manejando el código de R. ¿Okay? Entonces, bueno, así van a ser mis clases. No hay, por muchos ciclos estuve tolerando que la gente tomara fotos, hiciera. Bueno, obviamente las fotos las van a poder seguir sacando. De hecho, yo tomo fotos de las pantallas cuando ya estoy explicando cosas y se las comparto. Yo creo que ahora con cuarto realmente no va a hacer falta porque yo voy a subir el PDF ya compilado. Pero la idea es que se metan a las tripas también del documento. Y para abrir estos documentos hay que abrirlos desde R. Hay que ponerlos en tu directorio de trabajo y cargarlos desde R para poderlos visualizar como se ve. ¿Okay? Hay mucho material en este curso. Muchísimo. Yo lo voy a tener bloqueado y les voy a ir soltando solo lo que necesitan para el momento en el que estén, para que no se sientan tan abrumados de la cantidad de material que hay. ¿Okay? Pero a diferencia de este curso hace 6 años, que no había nada, ahora hay demasiado. ¿Okay? Bueno, no sé si demasiado, siempre me dicen, hay más ejercicios, profe, pero bueno, la verdad es que ya hay bastantes. Pero bueno, siempre esos ejercicios no solo son ejercicios, o sea, están pensados como ejercicios que comienzan con un nivel de dificultad bastante bajo, o sea, facilitos, y llega hasta el nivel de que he preguntado en los exámenes. ¿Ok? Porque ya hay, bueno, hay 6 años de casos, exámenes que ya he puesto, y todos los ejercicios tienen sus soluciones detalladas escritas en blanco. O sea, que van a poder verificar que lo que están haciendo está bien. La investigación, yo la mayoría de las cosas se las doy, inclusive para el proyecto. Pero el proyecto va a tener sus particularidades que sí van a tener que investigar algunos temas por su cuenta. O sea, yo les voy a dar el material, pero ustedes se los van a tener que estudiar por su cuenta. ¿Okay? El proyecto está pensado, así como estaba pensado el de estadística y probabilidad, que es un proyecto que ustedes mismos formulan y resuelven. El de estadística aplicada se hacía un solo experimento por sección
y después cada grupo analizaba por su lado los resultados. Ahora también vamos a tener un solo proyecto o por lo menos una sola temática. El ciclo pasado hicimos los ascensores de UTEC, porque ahora ya estábamos todos aquí y era fácil. Probablemente hagamos grifos. Todavía no estoy tratando de conseguir con la gente de Primax que efectivamente puedan ir a conseguir los datos sin tenerse que esconder detrás de la... Porque muchos tenían que ir de manera clandestina a recoger los datos y no pidieron. No sé cuántas veces estuvieron en riesgo los chicos que los pusieran presos por estar recogiendo datos. Pero lo bueno de los grifos es que están al aire libre, ¿no? Entonces es relativamente sencillo estar por ahí tomando datos sin que te vean. El comedor también podría ser. Sí, lo chévere es que sea en el campus y que están todos aquí. Cualquier receso que tengas en una clase y otra. Bueno, entonces, esto sí, hay cosas que van a tener que estudiarse ustedes solos. La idea es que Fabián los va a ir guiando a lo largo de todo el proyecto. Hay una sola entrega al final, pero hay 4 entregas que no son evaluadas, o sea, no les va a afectar la nota, pero Fabián va a publicar rúbricas para cada etapa, va a atender las consultas de cada una de las etapas y les va a poner fechas tentativas como guía para la gestión del proyecto, para que no se les llegue el proyecto la última semana y no tengan los datos recogidos. O sea, va a haber como hitos, decirle, escucha, hasta aquí deberías ya tener tus datos. ¿Ok? Inclusive van a poder entregarlos si quieren para que Fabián lo corrija y les diga, no, esto está mal, arreglen esto. ¿Ok? Pero la única entrega que va a valer es la última, que va a ser una presentación oral y van a entregar también el informe. ¿Ok? Pero en la presentación oral, pues, se verá lo que han hecho. Y bueno, lo que hace este curso difícil no es que sea difícil en sí, sino es la cantidad de información que tienes que saber para poder hacerlo bien. ¿Ok? Toda la parte del medio de estadística y probabilidades, lo de los modelos discretos, los modelos continuos, eso hay que saberlo bien. ¿Ok? Y ahora se suma la parte bivariada, que antes se hacía en 6 semanas, tenemos que hacerlo en 3. Eventualmente lo tenemos que hacer en 0. O sea, le estoy dando 3 semanas de Yahoo. ¿Ok? Pero porfa, me tienen que ayudar a que logremos eso para poder meter 3 semanas al final de cadenas de marcos continuas, que de hecho es la parte más linda del concurso. De verdad. O sea, eso no me da pena decirlo porque al final a ustedes les va a encantar eso. De verdad, van a estar cansados y van a decir que chévere está esta parte. ¿Ok? Y es matemática de verdad. Matemática aplicada. Oh, es bonito, ¿verdad? Me deja cambiar. A ver, entonces, bueno, ese es el tema. Como yo hoy voy a estar hablando solo de estas cosas, no he avanzado en materia, no tienen un par de semanitas ahí como para ponerse al día si tienen eso flojo. En el módulo de la semana 1, a ver, ¿cuántos vieron que yo publiqué un anuncio esta mañana a las 8? ¿Sí lo viste? Bienvenida. De bienvenida. Ya, pero no te llegó correo, ¿verdad? Sí. Ya. Había un cuadrito ahí que uno marcaba, decía enviar un correo cada lunes. Ya no está. Entonces yo ahora voy a estar publicando anuncios y pucha, tienen que estar pendientes. De todas maneras, armaremos nuestro grupo de WhatsApp y yo copiaré lo que estoy poniendo en el anuncio ahí porque creo que es la manera más rápida de... Que ya varios aquí tienen mi número, si pueden, bueno, yo puedo generar el código de WhatsApp. He debido mandarlo una cosa bienvenida, pero no lo hice. Nada, hoy les mando correo de eso. Ya. Bueno, pues eso es. Aquí dice cálculo diferencial e integral. Debería decir que para la última parte hace falta algo de ecuaciones diferenciales. Si no se acuerdan, no se preocupen que yo les voy a decir cómo resolver lo que necesitan para eso. Afortunadamente, su profe es matemático. Así que esa parte está cubierta. ¿Ok? Yo ni me presenté, pero
el email de bienvenida, en el anuncio, está en mi página de LinkedIn, ahí pueden saber quién soy. Ok, yo he preparado esto, yo se lo mostré al director de la escuela, y me dice, tú lo que estás es loca, nadie va a hacer eso. La verdad que esto es lo que los chicos que han pasado el curso la primera hacen. Y digamos, yo que soy súper chambón, pues yo este curso lo llevaría, hubiese llevado, yo lo llevaba mis cursos más o menos así. Mis cursos eran todos de matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es como la simulación de una semana, ¿no? Que lamentablemente las clases nos quedaron demasiado pegadas, nos quedaron el lunes y martes. Miren que la luché, para que por lo menos fuese el lunes y miércoles. Y más de tiempo en una clase y otra, pero no se preocupen que les he preparado bastante para que trabajen de martes a viernes. Como el sílabo todavía no está, secuestrado calidad educativa, entonces vamos a poder elegir el horario de las asesorías. Me gustaría que fuesen los viernes, precisamente por un tema de lunes y martes explico los temas, de martes a viernes ustedes trabajan los ejercicios, el viernes aclaran dudas conmigo. ¿Ok? Y así el fin de semana, pues, no sé, pueden revisar que las soluciones, fíjense que aquí digo algo que creo que es bien importante. Yo creo que ustedes vienen de cursos donde cuando les ponen a hacer ejercicio, ustedes solo se fijan. Sí, ya no miran más nada, ¿verdad? Aquí el 5 porque está completamente malo, a pesar de que es un museo. Entonces es importante, primero que trabajen por su lado, trabajen solos, pero en algún momento comparen su lado, sobre todo, dado que las soluciones utilizan. A mí me gustaría que utilizando. Entonces, ya bien, ustedes miren esas soluciones. Solo se fijan en el resultado. Se fijan si el procedimiento que se hicieron. ¿Okay? Y puede pasar, no hay problema en ese sentido. Si ustedes tomen un camino completamente diferente y aún así esté correcto. ¿Okay? Para esos casos que no coincidan con su solución, yo puedo decir también. De hecho, me pasa con relativa frecuencia en este curso que usan otro modelo, pero hacen las suposiciones bien hechas y llegan al mismo resultado por otro camino. ¿Ok? Eso puede ser. Entonces, bueno, esa es la idea. ¿Ok? Eso es lo que yo les sugiero que hagan. La gente que ha pasado este curso me dice que esto es lo que han hecho. Y por supuesto hay uno que otro tarado que es un genio, que sale bien y todo. Pero para esos, o sea, eso es un porcentaje chiquito. Si ustedes son uno de ellos, pues genial, ¿no? El siglo pasado tuve a un chico buenazo que me decía, mire, ¿sabes qué? El 20% ese de evaluación continua, ya no lo voy a hacer. Me aburre esta broma de pelusa, no me interesa. Yo voy a perder esos 20 puntos, pero yo voy a salir bien en los exámenes. Y salió bien en los exámenes y botó a la basura el 20%, que de hecho ayudó a un gentío a pasar el curso. ¿Okay? Entonces, bueno, puede pasar. ¿Ok? El director de la carrera, igual que José Miguel Renón, son gente excepcional, que seguramente lo puede hacer a su forma, todo de manera bien desordenada y de todas maneras salir bien. Pero esto está pensado más para el estudiante común, normal, promedio, normalito, que hace su trabajo y puede salir muy bien. ¿Ok? Para un estudiante chambón. Eso sí. Bueno, la evaluación del curso cambió un poquito. Cambió el contenido, cambió la evaluación. Yo creo que esto no les va a gustar mucho, pero ha sido ampliamente discutido en el departamento con los
profesores de mi área y hemos llegado a... Entonces tenemos 2 evaluaciones que van a ser las 2 corregidas en Gradestone. No van a ser de mercado. Las 2 van a ser de desarrollo. Van a valer 30% cada una. La primera va a ocurrir el martes de la semana 10, o sea que va a ocurrir tarde en el ciclo. ¿Ok? Entonces, esto requiere que ustedes lleven la cosa al día, porque pensar que en semana 9 vas a empezar a estudiar para pasar, no van a pasar. O sea, a menos que sean aquel genio que es chévere. He tenido varios que son así y la hacen. ¿Ok? Pero normalmente la forma de pensar en este curso es bien nueva cuando uno comienza. Entonces no se pongan a decir, ay, seguro yo soy uno de esos genios y después resulta que no lo son. Y bueno, y hay problemas. ¿Ok? Entonces, esto va a ocurrir el martes de la semana 10. Yo les colgué además una planificación detallada. Y entre nos, me gusta mucho más que el siglo. Está la planificación clase por clase. Y yo les di el link al Drive. O sea que yo cuando me atrase un poquito voy a ir modificando, o sea, esta va a ser una planificación dinámica. Si yo veo que me tengo que atrasar, la voy a modificar ahí, así ustedes van a ir viendo cómo vamos exactamente. ¿Ok? Y espero poder lograr llevar ambas secciones juntas. El examen ocurre el mismo día y deberíamos estar en paralelo. ¿Ok? El segundo examen ocurre el lunes de la semana 16. El primero tiene toda la parte de esperanza condicional, que sí es parte del curso. Y procesos de consumo. La segunda parte tiene tareas de marco de cognitivo, de cada cosa. No hay mucho de lo que estoy haciendo, ¿sabes? De ejemplos interesantes de teoría de cosas. ¿Ok? Y hacerlos bien. O sea, yo en este curso no les digo, ay, esto no se puede mostrar. No sé si eso. Por probar cosas y saber cómo se va con mi vida, me ha costado un montón llevar el curso a nivel de pregrado para que eso sea posible. ¿Ok? Entonces, aquí va a estar todo bien justificado. Y bueno, la evaluación continua, que es a través de Perusall. Yo, la verdad, en ciclos pasados sí tenía una clase para mostrar cómo se usa Perusall, pero yo creo que en el otro curso está toda la gente que ya vio estadística aplicada conmigo, que ya sabe cómo es Perusall, y aquí creo que hay suficiente gente que ha usado Perusall en el pasado, que yo creo que no hace falta invertir una clase en eso. ¿Ok? Así que bueno, Perusall es 20%. Ustedes pueden elegir hacerlo para sacar el 20% o hacerlo para aprender. Estoy segura que las soluciones están por ahí. Yo que yo las bloqueé ahora. Pero la idea no es que se las ponga. La idea es que sufra haciendo los ejercicios. Porque ese sufrimiento lleva al aprendizaje. Y lo que es mejor, la interacción de ese sufrimiento entre todos lleva al aprendizaje. El poder discutir con alguien más, no, esto no está bien, no, Oscar, que no has definido la variable, no. Yo creo que eso los ayuda. Entonces, si bien estas soluciones probablemente ya en los grupos que ustedes tienen por fuera, las deben tener todas. Y nosotros con Fabián tenemos pensado agregar problemas este año otra vez. Pero van a haber muchos que ya tienen. Entonces, ustedes pueden hacer la tontera de copiar y pegar. ¿Sí? Y no aprender. Pero that's on you, ¿no? Está en tu conciencia. Y te llevas el 20%, pero te aseguro que me voy a encargar que el otro 80% no lo logres. ¿Ok? Y los que han estado conmigo saben que yo puedo poner el examen como yo quiera para que no pase. ¿Ok? La idea es que pase. La idea es que aprendan. Yo los quiero ver trabajar, los quiero ayudar.
quiero que vengan, porfa, a pedir ayuda. Vengan a mi oficina, vamos a poder escoger horario esperemos que tengamos un horario más o menos, la mayoría, para las asesorías en los días viernes. ¿Ok? Y escucha, o sea, apóyense en mí, que yo, de verdad, cuando alguien viene, lo ayudo y termina probando. Pero tienen que dejarse ayudar. Y tienen que hacer las cosas bien. El exploratorio y torturarlos con métodos, camisas de fuerza y todo eso. No, yo hago los exámenes. ¿Ok? Y ya. Y los exámenes están hechos para que si ustedes han estudiado como deben ser, salgan bien. ¿Ok? Bueno, ahí están los contenidos más o menos, cuánto yo creo que voy a alcanzarlos. En la planificación clase por clase, por supuesto, está el detalle, ¿no? Tema por tema. Eso ya está bastante estable, porque el curso lo he dictado 40.000 veces, donde podría haber más incertidumbre en lo que me tarde haciendo la última parte, que nunca le he dictado aquí, para pregrado. He dictado fuera para otras carreras. Entonces, no sé si en esa parte me va a quedar corto. Pero todo lo demás, yo tengo más o menos bien medido lo que me tardo en cada cosa. Entonces, bueno, más o menos para la semana 3 deberíamos de terminar con el repaso. Y eso tenemos que trabajar para que eso sea posible. ¿Cuál es tu nombre? Sí, las tengo. Ya están guardadas en módulos. Sí. Sí. De hecho, capaz podrían hasta ser mi madre clase. Se lo quiero pedir, pero... Ya pedí de hecho que no. Vale. Así que, escucha, aquí me tienen que ayudar, porque logremos esto. ¿Okay? Que lleguemos todos bien aquí. Después de semana 5, voy a estar, todas estas 2 semanas, voy a estar viendo propiedades de las exponenciales, muchas más de las que vimos y para semana 10 deberíamos estar terminando procesos de Poisson con todos los sabores del mismo. Y ya quedan las últimas 5 semanas, que realmente el material debería terminar la quinta, o sea, la 15ª, para ver cadenas de marcos discretas y continuas. ¿Ya? Y los ejemplos que van a venir todos de teoría del grupo. Ahí están las fechas, ¿ah? Mira. Ahí están las fechas. Todas. Ya. Y en la planificación también están marcadas en azul, fechas importantes, los feriados. Lo que no puse fue la fecha de retiro. Creo que la voy a poner, pero creo que es súper tarde. O sea, que es una tontería retirarse. ¿Ah? No, no te asustes. Pero yo creo, no, yo soy de la opinión de que tener toda la información. Estar consciente de lo que está pasando y después decir, escucha, no la hago, me retiro. O si la hago, me quedo. ¿No? O sea, a mí siempre me ponían, en Venezuela me ponían la fecha de retiro, solo que allá era siempre el viernes de la semana 8. No había nada que recordar. Ya sabía que para la semana 8 tenías que tomar la decisión si te quedabas o seguir. Porque mucha gente me ha pasado que no va a presentar ni siquiera el primer examen. Yo sí creo que eso es una tontería. Pues, por un lado tienes la experiencia, si te vas a jalar, pues jala. Ya lo viviste, ya lo estudiaste, ya para la próxima vas a estar mejor que la primera vez, seguro. Entonces no hay que tomar el primer examen y retirarse antes de eso. Escucha, no sé, como maluco. Aquí todo el mundo ha visto estadística y probabilidad. Eso sí es importante. En la malla 2018 no está como requisito de este curso,
Es un error garrafal de la malla. Entonces yo tengo que advertirles que si no han visto ese curso, eso sí es una locura llevar este si no lo han visto aquí, ¿no? Yo siempre lo hacía. Ya. Miren, aquí les he puesto las razones por las que yo bajo puntos en los exámenes. ¿Ok? Eso, ¿por qué se los digo? Se los digo porque cuando estén haciendo los problemas de refuerzo, ¿sí? Que los van a tener que hacer. O sea, digo, es bueno hacerlos para prepararse para el examen. Es una sugerencia. Además tienen un valor, ¿no? Que es el valor del 20%. Pero además es bueno porque es el entrenamiento. Entonces, lo que a mí me sucede cuando yo voy al examen y empiezo a calificar, estas son las razones por las que yo quito. Y ustedes van a ver en las soluciones que ustedes van a recibir. Yo hago esto. Cuidado, acuérdense de definir bien la variable de propiedad. Acuérdense de decir que son sus unidades. Acuérdense de decir por qué el modelo es válido, cuáles son las suposiciones. Porque esas suposiciones son válidas en el contexto del examen. Eso es bien. El problema es bien. Todas estas son cosas que yo quiero. Entonces, interpretar incorrectamente el enunciado, pues ya se puede imaginar, estar resolviendo un problema que no es el que yo pregunté. ¿No? Eso le pasa al 70% del grupo. Entonces, yo muchas veces digo que esto es un curso de lectura. ¿No? Entonces, cuidado con leer. Si cambia una coma, cambia el modelo, cambia todo. Por no saber filtrar la información relevante del caso para alimentar los modelos probabilísticos estudiados, hay varios ejemplos de estos, hay varios exámenes que van a recibir. Hay uno, por ejemplo, de la pandemia, precisamente, de las visitas que la gente hacía a los mercados, a las bodegas y a los mercados más grandes, los mercados populares, ¿no? Y ese problema tiene un montón de información que no hace falta para resolver la cosa. ¿Ok? Y ahí se me confundieron bastante. Ese caso en particular sí fue tomado de la vida real. Yo estaba trabajando en el aplicativo de Perú en tus manos. Calculamos que nunca se usó. Dejaron de pasar la data. Entonces tuvimos, cuando cerraron todo aquí, el 16 de marzo, más o menos, ¿no? Del 2019. Nosotros para la primera quincena de abril teníamos el aplicativo listo y el Ministerio de Salud decidió mandarnos más datos. Sin datos no podíamos hacer nada. Una pena, porque yo creo que se funciona. ¿Y qué pasó? Yo tenía esos datos de verdad. ¿No? Tenía los datos reales. Entonces hice en ese momento el examen sobre ese caso. Y ahí había varias información que para lo que yo estaba preguntando no servía de nada. Y la gente se confundió. ¿Ok? Muchas veces yo les digo, chicos, vayan a la pregunta. El enunciado de la pregunta. Y ahí está cantadita quién es la variable aleatoria que tienen que definir. Normalmente está escrito ahí. Vale la pena ir así y después decir, sí, es esta la variable aleatoria. Quizás lo más lógico es modelarla como una tal, y esta tiene dos parámetros, tal y cual. ¿Cómo puedo calcular esa información de los datos que me dan? Y normalmente yendo así, probablemente lo vas a hacer bien. ¿Okay? Entonces, bueno, por no definir bien los modelos probabilísticos, esa es típica. Escucha, no hay un solo examen donde la mitad de la gente no defina las variables aleatorias. Entonces, durante el examen dicen, profesora, es que no sé cómo plantear la probabilidad. Le digo, está bien, es tu variable aleatoria. No lo sé. Digo, por eso. Es decir, la probabilidad es la probabilidad de que X sea igual a 3. Tú no sabes quién es X, bien difícil que la puedas plantear. ¿Okay? Y eso les pasa muchísimo. Entonces, mucho énfasis en eso cuando estén resolviendo los problemas. ¿Ok? O sea, tengan este checklist, les puede servir cuando estén haciendo los problemas y viendo si lo están haciendo. ¿Ok? Bueno, por no anunciar los parámetros y sus unidades del modelo a utilizar, lo más importante, por no validar las suposiciones del modelo. Van a ver cuando yo les explique cada uno de estos modelos
que tienen suposición. Asumen cosas que tienen que ser verdad para que las fórmulas las puedan usar. ¿Ok? Entonces muchos me dicen que hay muchas fórmulas. Claro, pero ¿cuándo puedes usar cada fórmula? Es un tema importante. ¿Ok? Las fórmulas son ciertas porque están basadas en esta suposición. Si no, no lo pueden usar. ¿Ya? Y bueno, saber escoger cuál es, evidentemente, este curso, ¿no? Nosotros vamos a escribir un catálogo de modelos y saber escoger cuál te sirve para cada situación. O sea, es como cuando vas a comprar un pantalón. Que tú llegas y dices, bueno, a ver, ¿de qué modelo estoy buscando? Estoy buscando para el frío. Ah, entonces tiene que ser largo. Ok. Entonces, de lo largo, a ver, ¿qué marcas hay? Hay todas estas marcas. ¿Cuál me gusta? ¿Cuál me ajusta mejor al cuerpo? Bueno, ¿qué talla es? ¿Qué color es? ¿Qué estoy buscando? Lo de los modelos es exactamente lo mismo. Yo tengo el catálogo y en vez de tener el cuerpo de la persona que se va a poner los pantalones, yo tengo la situación de la vida real que quiero modelar con eso. Tengo que hacer el match, pues tiene que servir. ¿Ok? Bueno, por eso digo que básicamente un estudiante que hace bien estos pasos a veces no llega a la solución completa, pero sí se lleva, a los 6 puntos se lleva 4. Y apunta al 4 más 4 más 4, termina pasando el curso. Aunque no termine ningún problema, eso podría pasar. ¿Ok? Suponte que te quedes en el punchline ahí que no sepas. Igual agarraste unos puntos por hacer estas cosas. Y digamos, y lograr resolver el problema sin hacer esos puntos es casi imposible. No sirve, no funciona así. Ok. Bueno, lo del proyecto, ya pronto publicaremos el tema genérico. Si ustedes quisieran trabajar en grupo y unir todos los datos que tomen los diferentes grupos, o ponerse de acuerdo para que cada grupo vaya a tomar en un determinado horario, en un determinado sitio, que determinaremos cuál va a ser, si va a ser el comedor, y después unir toda la data. Unir toda la data, la ventaja que tiene es que van a tener, va a ser más fácil todo el tema de bondad de ajuste y ya van a ver los modelos más bonitos. Cuando uno tiene poquitos datos y trata de hacer ajustes a los modelos, pues hay huecos en el medio por los datos, y entonces los resultados no son tan lindos como cuando tienes más datos. ¿Ok? Entonces esa sería la ventaja de hacerlo de manera colaborativa. ¿Ok? Pero antes yo permitía que cada grupo hiciera un proyecto distinto. Y eso simplemente no es escalable para mí. Porque dar el feedback por separado a cada grupo 5 veces durante el ciclo, no la hago. ¿Ok? Yo por lo menos en un solo proyecto, y tengo a Fabián atendiendo eso, y bueno, eventualmente Fabián me pregunta, escucha, aquí hay algo que no sé qué hacer, y entonces no puedo. ¿Ok? Pero eso está en manos de Fabián. Aquí está más o menos la descripción, pero van a recibir rúbricas y todo bien. Aquí hay algunas recomendaciones, ya básicamente todas se las he dicho. ¿Qué hora es? 3:10. Quiero hacer una pausa. Las reglas de integridad académica que se las he cortado, pegado en sitios, leanlas. Bueno, leanlas de uno de los sitios, por lo menos. Yo no soy una persona de estar pendiente de que no sé cómo, ¿no? Yo soy más relajada, yo soy de la opinión que si se copian, yo los agarro, yo voy a poner todo el peso de la ley en el asunto. Y si se copian y yo no los agarro, pues bad for you. Malo para ti, puede estar en tu conciencia. ¿Ok? No soy de estar persiguiendo a la gente ni de usar todo esas cosas. O sea, yo confío en ustedes hasta que ustedes me demuestren que no puedo conseguir. ¿Okay? Bueno, RR Studio aquí les puse cómo instalar en su versión última que está saliendo hoy. R tiene esas cosas que actualizan todo el tiempo y hay que recibir las actualizaciones.
Porque a veces las cosas te dejan de funcionar y no sabes por qué es, y es probablemente porque te falta un ejercicio. ¿Ok? Entonces, bueno, esto hagan. Miren, ahí está mi correo, mi número, podría anotarlo. Aquí hay varias personas que ya lo tienen. ¿Sí? Pero igual voy a poner el link de WhatsApp, lo mando por correo. Bueno, por correo no, lo pondré en un anuncio. Y ustedes entren ahí y háganlo y se lo pasen. ¿Okay? Esto. Fíjense que tengo unos dados ahí. Eso vamos a hacer en la próxima parte. Entonces, vamos a descansar 10 minutos y volvemos a hacer nuestra primera simulación. ¿Ok? Son las 3:12. Volvemos a las 3:22. Sí. Sí. A ver, sí. O sea, con la gente se Chicos, alguien me acaba de hacer una pregunta sobre la bibliografía. Justo después del módulo donde está, debería estar el sílabo, que no está porque lo he cambiado todo. Esto, justo después está un módulo que se llama recursos materiales. Allí he puesto la bibliografía, pero además están los links, porque tienen los libros allí. ¿Ok? Entonces, no lo puse en la planificación, los libros, pueden incluirlo ahí, pero en realidad están colgados ahí en recursos y materiales. ¿Ok? Y yo los puedo ir guiando, por ejemplo, para esta primera parte es el listing. Esto que vamos a repasar ahora es el listing. ¿Ok? Está ahí colgado.
Ese libro es bien matemático, pero la teoría está súper bien explicada. No se pongan a probar los problemas de ahí porque podrían asustarse bastante. ¿Okay? Yo tengo algunos de esos problemas contextualizados y aterrizados a nivel de este curso. Entonces está bien. Para leer la teoría sí está buena, muy bien escrito. ¿Okay? Pero no se pongan a intentar los problemas de ahí porque podrían asustarse bastante. Al Blitzstein. Sí. Ese. Chapman. Sí, porque ese libro lo usan los profesores de Harvard, pero en cuanto a la teoría, probablemente son 3:17. Mira, ese curso que incluye Por ejemplo, Chile pasado casi todos los que se quedaron se lo juntaron, porque hubo un 40% que no fue a tomar el examen. Si quieren le interesaron, le asustaron tanto que no llegaron. Pero de los que se quedaron pasaron prácticamente. Diría que está de 50 y 60%. La primera. Hay mucho porcentaje de Ya. Mira, yo colgué en la primera semana. Ahí está, que tienes que saber precisamente. Esa no es mucho. No, de hecho, si yo te voy a enseñar cuántas. Sí.
y de mirar esa... Sí. Eso es lo que he colgado ahí. O sea, si no viste bien, la y la... Sí, sí, ¿Dónde lo llevas? La segunda era la teórica. Claro. Pero la persona va a ver aquí. Ok, chicos. Vamos a jugar un rato, literalmente. Vamos a hacer una primera simulación para que también un poquito apuntara por qué estamos viendo esto. ¿Okay? Pero lo vamos a ver en un ejemplo de juguete, ejemplo sencillito. Ya van a ver todas las complicaciones que tiene, a pesar de que es un ejemplo sencillo. ¿Ok? Vamos a pensar en nuestra cafetería. Pasen. No hay problema. Qué rico y ventilado. Pasa un calor. Ya. ¿Por qué tiene frío? Pues, ok. Entonces, sí, pero si está bloqueado ya no circula. Creo. ¿Que tú quieres que cierre? No. Si quieres cierre que está a tu altura. Yo normalmente soy la persona que más frío tiene en toda la hotel. Pero ahorita en verano, de verdad, este verano está, pero te arde. Yo mismo el Caribe, ¿sabes? Bueno, a ver, vamos a pensar en nuestra cafetería. ¿Ok? Pero la vamos a pensar mirándola como una cola. ¿Ok? Desde el punto de vista de teoría de cola. Entonces, bueno, en teoría de colas nosotros hablamos del término de la disciplina de llegada de los comensales. ¿Ustedes qué creen que es eso? Exacto, ¿qué forma llegan los comensales? Cada cuánto tiempo llegan los comensales y de hecho uno lo que hace es que anota y separar abajo a recoger información. Hagamos la cafetería. Si nos paramos abajo a recoger información sobre cómo llegan los comensales, fíjense que nosotros tenemos que pararnos de acuerdo, ¿ya? Y decir, ir anotando las horas en las cuales los comensales llegan. ¿Ok? Y después, por un motivo que vamos a estudiar en las próximas semanas, nosotros lo que vamos a hacer es ver el tiempo entre dos llegadas consecutivas. ¿Ok? Esa variable aleatoria. En la mayoría de los casos resulta ser exponencial, no siempre lo es, pero un poco de suerte nos da exponencial. Entonces, bueno, tenemos la disciplina de llegada de los comensales, es una de las cosas que tendríamos que monitorear. Porque es importante monitorear cómo llegan los comensales a una cafetería. Por ejemplo, para ver si el flujo de entrada de la cafetería es igual al flujo de servicio, o por lo menos menor que el flujo de servicio. Si el flujo de entrada es mayor que la forma como atendemos a esos clientes, sí te explota, literalmente. ¿Okay? Esa es una ley que se llama la ley de Mitchell, que la vamos a ver hacia el final del siglo. Ahora sí la vamos a poder demostrar. Entonces, eso es uno de los principios básicos de un sistema en equilibrio. ¿Okay? Que lo que entre, el flujo de entrada, sea menor, en todos los casos, igual al flujo de servicio. ¿Ok?
Entonces, si tú atiendes demasiado lento, los clientes se te van acumulando y se forman los llamados cuellos de botella. ¿Ok? Entonces, por eso uno recoge información para saber si eso está ocurriendo. Entonces, después está la estación de pago, ¿sí? Que aquí abajo tiene un único cajero, ¿correcto? Un único servidor. ¿Tá? Después está la estación de pedido, donde después que pagaste, ya escogiste qué querías, pasas ahí a esperar que te den tu plato. ¿Ok? O tu pedido, no necesariamente es un almuerzo. Y después te diriges a la estación de consumo, que en este caso son las mesas. ¿Ok? Y vamos a pensar en ese cliente que compra y se queda ahí, no en el cliente que compra. ¿Ok? Vamos a pensar en el cliente que va, se siente en una mesa y consume. ¿Ok? Esto es una sola estación, ¿ok? Pero que tiene muchos canales de servicio, porque tiene todas las mesas donde te puede pensar. Inclusive las mesas, no me acuerdo si son de distintos tamaños, cómo son. Pero eso es la estación de consumo. Y finalmente, cómo salen los clientes de la cafetería. Así así jugando a adivinar. ¿Ustedes qué creen? ¿Los clientes salen en el mismo orden que llegan? Se desordenan un montón, ¿verdad? Porque depende de cómo les haya ido en cada una de las estaciones, depende de qué va a comer, depende si está acompañado o está solo, ¿no? Y podría tardarse mucho o comer al toque porque tiene clase, etc. ¿no? Entonces, efectivamente ocurre un desorden hacia el final, ¿no? Los clientes no van a salir en el mismo orden que llegaron, ni de pura casualidad. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer este ciclo es que vamos a modelar procesos de salida de colas muy básicas. ¿Ok? Para ver que el modelo, o sea, vamos a tener el modelo de entrada de esos clientes y vamos a ver cómo el modelo de salida no es igual, es otra cosa, se desordena, de hecho. ¿Ok? Entonces, eso es consecuencia de todo lo que puede pasar en el medio. Entonces, bueno, va a lucir más o menos así el proceso, ¿de acuerdo? Llega el cliente, paga, recoge su pedido, come y se larga. ¿Sí? Ya, cortito porque si no, no jugamos bien. Ajá. Entonces, yo aquí he hecho algo que, bueno, puede estar bien o mal, no sé, pero es un poquito lo que uno hace cuando recoge data en un proceso y tiene que escoger un modelo para cada una de las partes de ese proceso. ¿Ok? Entonces yo he escogido los modelos colectivos. O sea, malazos. Pero vamos a ver qué opinan ustedes. Yo estoy modelando, y esto es un poquito lo que ocurriría si alguien intenta hacer una simulación en arena sin haber llevado un curso formal de modelos probabilísticos. ¿Ok? Eso es lo que pasa aquí. Entonces, bueno, por ahí hay gente que todo lo modela como una triangular, que yo ni siquiera le explico. ¿Ok? Pero la van a ver en simulación. Pero bueno, el punto es que el tiempo entre llegadas lo voy a modelar como un dado. ¿Puedo pensar el dado como un modelo probabilístico? Sí, ¿no? ¿Qué es un modelo probabilístico? O sea, yo necesito valores que tome ese modelo y las probabilidades con que tome esos valores. Un dado es un modelo probabilístico. Fíjense, ya conocen. De hecho, está en el uniforme del 1 al 6, uniforme discreto. ¿Sí? Que tiene el mismo peso, la misma probabilidad para todos los valores. Si yo genero un dado, el resultado me da 3, sale un 3, un dado de 6. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo estoy abriendo la cafetería en este momento, al lanzar el dado de 3, estoy diciendo que el primer cliente va a llegar exactamente en el minuto 3. ¿Se entiende? Si vuelvo a lanzar el dado y el dado sale 5, quiere decir que el cliente número 2 va a llegar en el minuto 8. ¿Ok? O sea, voy a lanzar el dado para saber el tiempo hasta que llegue el siguiente cliente. ¿Ok? ¿Qué opinan ustedes de este modelo? Para modelar eso, los tiempos entre llegadas de clientes a la cafetería. ¿Ok?
¿Qué cosas buenas le ven? ¿Qué cosas malas le ven? ¿Cómo es el tiempo entre llegadas a la cafetería? Continuo, ¿verdad? ¿Eso dijiste? Ya. Continuo, ¿correcto? Entonces ya lo estamos modelando como una variable discreta. Eso no quiere decir que esté mal, pero ya hay una simplificación de lo que hemos podido escoger. ¿De acuerdo? Yo he podido escoger entre el grupo de variables aleatorias continuas para poner a alguien ahí. ¿Sí? ¿Qué más? O sea, ¿hace sentido esto de que los tiempos de llegar siempre sean números enteros? Y además entre 1 y 6. O sea, no puede llegar alguien en el minuto 0.5. 30 segundos de llegar a o a los 15 minutos de llegar. ¿Por qué no? En este modelo eso no va a ocurrir. ¿Correcto? Ya. Fíjense, yo voy a poner el tiempo de pago. Además, me voy a hacer bien arriesgada. Lo voy a poner determinístico igual a 2 minutos. Se tarda lo mismo. Se tarda 2 minutos. ¿Esto es real? Ni de pura casualidad, ¿no? O sea, hay una parte que no es determinística, es precisamente el pago. Es donde ocurren todos los problemas. La tarjeta no pasa, el cajero se fue al baño, no sé, ahí no consigo el sencillo, me presta, no me alcanza, etcétera, ¿no? Pasan 1000 cosas. Pero no importa, yo lo voy a modelar como una variable que no varía, una cosa determinística, 2 minutos. Todo el mundo se va a tardar 2 minutos. Después el tiempo de pedido, donde vas, ya pagaste y vas a que te sirvan tu plato. ¿Ok? La estación de pedido también va a ser un dado de 6. Y el tiempo de consumo, voy a decir que son 3 dados sumados, 3 dados de 6. O sea que tú te puedes tardar entre 3 minutos y 18 minutos comiendo y los minutos son todos enteros. ¿Ok? Malazo, ¿verdad? Bueno. Y entonces la idea es, con esta manera de modelar, con este modelo de simulación, nosotros queremos obtener los tiempos entre salidas de los clientes. Que ya acordamos, lo estuvimos de acuerdo, aunque muy probablemente no van a salir nunca. ¿Correcto? Además que fíjense en la dificultad de que, bueno, llega un cliente y a lo mejor ocupa, voy a poner este tiempo hasta más largo, para molestar. Fíjense que si yo pongo aquí 4 minutos, ya la cosa comienza a complicarse. ¿Ok? Porque es un tiempo de servicio mayor al promedio de los tiempos entre llegadas, que es 3,5. ¿Ok? Si yo pongo 4 aquí, voy a hacer que los clientes se acumulen. ¿Quieren poner los 4 para gozar un poquito? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero que hagamos? Quiero que en las mismas mesas donde están sentados, agrúpense de los que están cerquita, ahí hay 3 que están como muy separados, quizás se pueden unir ustedes 3. Esto, vamos a hacer grupos de 3 o de 4 máximo. Y vamos a generar 30 clientes. ¿Ok? El objetivo, bien tonto, usen Excel. ¿Ok? El objetivo es tener los tiempos de salida de cada uno de esos clientes. ¿Ok? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Tienen 10 minutos, que puedo hacer las pilas. Agrúpense. Voy a poner la alarma. No. ¿Bien? Más de 3 ya a nivel de computadora. Listo, empezó el tiempo.
O sea, Excel tiene un número de 1 y 6 aleatoriamente. Ah, también te sirve. Ya. Yo preocupada que no tenía datos. Dije, bueno, era todo digital. Nazo. Ponme el 4, que será más simpático. Con el otro grupo se lo puse fácil. Fíjense que aquí el tiempo entre llegadas, tiempo promedio entre llegadas, 3,5, ¿no? Entonces voy a poner 4 aquí. Para ver que a ustedes sí se les van a acumular los clientes ahí. Ok, vamos a ponerlo así para que sea más interesante. El tiempo de pago. Sí, pónganle 4 mejor, va a ser más interesante. Hagan 10. Queda un poquito de tiempo. Hagan 10. Porque fíjense que cuando se vayan terminando, ya. Lo tienes que determinar. No necesariamente. Fíjate que para el primero sí, porque el tipo consigue su camino libre, pero para los que vengan detrás, no necesariamente, porque van a tener que esperar. Fíjate, en una cosa tan sencilla como esta, es muy posible que aquí se te comiencen a acumular, porque la ley de Little dice, aquí se te van a comenzar a acumular. Entonces vas a tener que sumar el tiempo de espera en cola hasta que el tipo entra a servicio y si se tarda 2 minutos y va a la siguiente estación, que aquí también podría tener que esperar. Aquí es 4, sí, 4. Y aquí pueden asumir en la estación de consumo que tienen infinitas mesas, no importa. O sea, ahí ya no esperan, ahí está. Y el tiempo de traslado de la estación de pedido a la mesa es 0. Asúmanlo así. ¿Ok? Ideal. Porque si no, en 10 minutos no lo hacemos. O sea, exacto. Un dado entre 1 y 6. Y aquí van a ser siempre. Correcto, pero si el cliente llega y hay un cliente ahí en servicio, entonces en esa estación se va a tardar más. Se va a tardar los 4 minutos seguro del tiempo de servicio más el tiempo que haya tenido que esperar. ¿Correcto? Por eso vayan línea por línea, entendiendo. ¿Ok? Y van a tener que agregar más columnas para que la cosa haga sentido. No le tengan miedo a eso. ¿Ya? Como para decir, ajá, el primer cliente salió de aquí a esta hora y entró al otro lado a esta otra hora. O le tocó esperar tanto y después pasó. A la suma de 3 dados. Siete mayores.
Entonces ahí sí acá es. Todo sería 2. Era otra vez 10. Entonces sí. No me lo voy a esperar. Sería 12. Un minuto 30.
Lamentablemente tenemos mucho más tiempo, pero asumamos que ustedes construyeron bien esa tabla, ¿ok? Terminen de hacerla, o sea, háganla en la casa. Pero yo quiero que reflexionemos un poquito, porque esta actividad tiene dos objetivos, ¿no? Uno, que se den cuenta que hacer una simulación no es tan sencillo. Que fíjense que una cola súper trivial, ¿no? Bien sencillita. Ya fíjense el rollazo que fue, fíjense, yo solamente con ponerle un poquitico de veneno ahí a la estación de servicio, déjame poner 4 en vez de 3, en vez de 2. Ya se complica, pero que comienzan a acumularse ahí. Si pongo 6, se pone realmente más complicado de terminar de hacer la tabla. Traten de construirla por lo menos para 10 clientes. ¿Ok? Pero ahora quiero que cambiemos el setting. Supongamos que recogimos la información. Que fuimos capaces de hacer la simulación. La simulación les produce esa tabla. ¿Se entendió? ¿No? Yo copié el proceso de la vida real. Supongo que mis modelos están buenazos, dice mi bondad de ajuste y todo ya. Encontré estos modelos y generé esa tabla de valores. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Podemos estimar el largo promedio de la cola en la estación de pago? Porque esa es la gracia de una simulación. Ustedes en probabilidades, seguramente buscaron una base de datos en un lado y la analizaron. En simulación nosotros generamos esa base artificialmente, pero basado en observaciones reales. ¿Ok? O sea, en realidad lo que uno hace es que uno va a la cafetería, recoge datos y pasa todo por el uso de IO2 y dice, ok, el modelo más adecuado es este, y estimar sus parámetros, su aprendido y diferentes aplicados. Se hace, y entonces hago unas pruebas de número de ajuste y decido el modelo que va a aplicar a la. Corro la simulación, que es lo que ustedes están haciendo. Ustedes están corriendo en frío su primera simulación. ¿Ok? Y generan una tabla de datos. Con esa tabla de datos, ¿cómo estimarían este tipo de cantidades? Por ejemplo, el largo promedio de la cola. ¿Cómo se define eso? ¿Hace sentido pensar en el largo promedio de la cola en la estación de pago? ¿Por qué? ¿Qué hacen? Debería esperar. Cuando yo voy a esperar ahora. Pero si es cuánto tiempo. Bueno, fíjense que aquí como el tiempo es determinístico, sí, saber el número de personas que están con la multiplicar de sus puntos y ya tienen, ¿no? Más o menos un estimado de. Bien. Entonces, es definitivamente un indicador de interés. Si yo fuese a modificar eso, y digo, bueno, voy a poner 2 cajeros en la estación de pago. 2 cajeros idénticos. Es decir, ¿qué significa eso para la simulación? Que yo tengo 2 cajeros que se tardan 4 minutos cada uno en atender al cliente que llegue ahí. Tengo 2. Fíjense que yo puedo hacer la simulación así, porque yo meto al cliente al primer cajero que esté vacío, ¿no? Por eso se hacen las colas, una sola cola y después se divide. Entonces, yo puedo comparar, por ejemplo, el largo promedio de la cola, en el caso de tener un cajero, con el largo promedio de la cola, en el caso de tener 2 cajeros. Y fíjense que depende del objetivo. ¿Qué quiero mejorar yo de ese sistema? ¿Sí? Me podría interesar, por ejemplo, la probabilidad de no hacer cola en pago. Esa probabilidad de no hacer cola en pago, ¿cómo la calcularíamos? ¿Cómo la estimamos? Adivinen nomás. Ustedes estudiaron una cosa que se llama modelo frecuentista de la probabilidad. Sería como que caso es favorable en casos totales. Ah, sí. Entonces, ¿cómo calcularíamos? Es que hay poco tiempo, tengo que soplar.
A ver, la probabilidad de no hacer cola en pago. ¿Por qué 1? sea, la probabilidad de... ¿Quiénes son los casos totales? El número de clientes que yo haya observado. ¿Y qué voy a saber de ellos? ¿Cuáles clientes voy a escoger para esta probabilidad? ¿Cuáles son los clientes que me sirven para calcular cuáles son los casos favorables a esta probabilidad? Solo aquellos que no hayan esperado. Entonces yo miro de los 35, hubo solo 5 que no esperaron. Entonces la probabilidad es 5 sobre 35. ¿Correcto? Y tengo un estimado. Y fíjense que lo interesante es que cuando yo hago una simulación y descubro cómo generar esa tabla de una manera automatizada, no así a la línea por línea, automatizo. Entonces ya correr 100 horas del proceso es lo mismo, ¿verdad? Entonces tú puedes refinar ese estimador, el tamaño de la muestra es más grande. ¿Sí? Entonces yo digo, mira, lo corrí por 100 horas y esta probabilidad efectivamente converge y aproximadamente el 5% de los clientes no hacen. Todos los demás se friegan. ¿Ok? Entonces, no sé si me explico cuál es la idea de simulación. Quise hacerles un ejemplito. Fíjense que este ya tiene un montón de complicaciones, ¿no? Así tan de juguetico, ya tiene la complicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el curso de simulación de operaciones? En el curso de simulación de operaciones, ustedes tienen que estar en capacidad de saber cómo recoger data, ¿sí? Para alimentar esos modelos correctamente. Es decir, para ver si ajustan al modelo que ustedes piensan que podría funcionar, eso es lo que van a aprender acá. Después van a tener que estimar los parámetros de esos modelos usando como información la data que recogieron del proceso real. Y después hay una cosa que se llama bondad de ajuste, que quiere decir, bueno, ponga las dos cosas juntas, modelo y parámetros, y vea si eso de verdad se parece al modelo teórico que ustedes quieren ajustar. Si eso es verdad, entonces, pin, abro la ventanita de Arena y pongo el modelo. Ya, esa es la parte fácil. Y Arena se encarga de todas estas complicaciones que ustedes tuvieron ahora a mano. De decir, muchas veces el cliente llega, estoy ocupado, entonces tengo que esperar, tiene que esperar, ¿cuánto espera? Esto cuando uno lo hace a mano es complejo. Y entonces uno tiene que usar un lenguaje de simulación de más alto nivel para que eso fluya. ¿Ok? Esa es la parte fácil. Y lo que hace el modelo, el programa de simulación, es que te genera esa tabla que nosotros estábamos intentando hacer a mano. Y entonces tú con esa tabla tienes que pensar en qué quieres lograr con esa simulación. ¿Qué preguntas quieres responder? ¿Qué quieres mejorar? ¿Sí? Entonces estos son solo algunos ejemplos de indicadores con los cuales uno puede hacer la comparación. Uno determina que hay un cuello de botella en la estación de pago, ¿ok? Que es probablemente lo que va a pasar acá. Entonces uno determina eso y uno se le ocurre, déjame poner otro cajero. Entonces yo modifico mi simulación a 2 cajeros, que eso en Arena es agarrar la ventanita y poner un 2 en lugar de un 1, ¿ok? Y veo qué pasa. Recojo ambas estadísticas, calculo los indicadores que me responden la pregunta de efectivamente agregar otro cajero me reduce el tiempo promedio en la cola o hace que la probabilidad de que un cliente no espere esté por debajo, o sea, de que un cliente no espere sea alta, sea el 70% o más. ¿Ok? Entonces yo sé si efectivamente vale la pena remodelar o ponerse en otro cajero ahí. O a lo mejor no vale la pena. A lo mejor el problema está en otro lado. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene mejora continua y todo el cuento, pero tú tienes una herramienta de decisión con la que puedes jugar sin tumbar las paredes. ¿Okay? ¿Se entiende?
Bueno, y por eso es que vamos a ver este paso. ¿Ok? Para saber qué poner en cada una de esas ecuaciones. Bueno, y eso es el proyecto, por cierto. El proyecto es llevar, o sea, por lo menos, recoger la data, hacer, o sea, montar el modelo de simulación con todos sus modelitos, con todos los parámetros estimados y con todas las pruebas de bondad de ajuste hechas. La yapita para el 20 es hacer la simulación. ¿Ok? Correrla en R es la yapita. ¿Ok? Pero deberías de tener por lo menos un 16 si haces todo eso bien en el proyecto. ¿Ok? Porque ese es el curso, es eso. Bueno, chicos, espero que les haya quedado una buena idea de qué es lo que vamos a hacer. Mañana creo que voy a seguir motivando. No voy a comenzar, no sé si comenzar de frente a hacer repaso. ¿Ah? Repaso. Comienzo de una vez a hacer repaso. Ya. Ok. Eso haremos. O sea, vénganse listos para trabajar. Ya. El libro, si debemos trabajar, está en todo el campo. Sí. Sí, el link, sí. En recursos inmateriales está. ¿Ok? Porque lo que está colgado ahorita en el refresh era lo que es un proceso estocástico, porque algo tengo que decir de eso. ¿Por qué hacemos la el Sheldon y Ross te siguen? Sí, claro, todo. El Sheldon tiene todo. O sea, es el Sheldon. Lo que pasa es que es más inmaterial que el Sheldon Ross. Pero se lo va a subir eso. Está subido. Ah, no, este no. Te subo este. Yo se lo subo, esto no lo he subido el Canva, lo subo. Mira, yo no. Ya. Ay, perdón. Mira, esto en recursos materiales, el liste es el recomendado para bueno, después también sirve, pero más adelante, pero yo prefiero el ROS de Probability Models, que es más aplicado en este libro es muy matemático, pero para la primera parte conviene. Bueno, tú si eres Maya 2021. Entonces ahí así todas las cosas sobre todo con mi carrera. Yo el ciclo pasado recibí feedback de ese curso. Así que pero ¿Qué te han dicho que sos pez? el contenido que es el ciclo pasado, porque hay que ser bien responsable de eso. Esto que es ser Eso. todo lo demás llega. Eso. Está bien. No, Chao.